Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. A nombre de Idania Chirino les doy la bienvenida. Mi nombre es Yoli Ramírez. Comenzamos. Decidí como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente constitucional, convocar, de acuerdo al artículo 323, al Consejo de Defensa de la Nación para atender el tema de la amenaza guerrerista del gobierno de Colombia contra nuestra patria amada Venezuela. Nosotros tenemos las pruebas y hoy el ministro Jorge Rodríguez adelantó parte de esas pruebas de cómo en los últimos 3 meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares con la colaboración ruin, miserable de un grupo de traidores civiles y militares que están en Bogotá, en Cúcuta, en la costa atlántica colombiana, y se han puesto como perros falderos al servicio del establishment de la oligarquía colombiana contra su propia patria, Venezuela. De la amenaza a la acción, estas son imágenes que nos llegan desde Venezuela. Se trata de vehículos y material bélico que el régimen de Maduro movilizó a la frontera con Colombia para los ejercicios militares que comienzan hoy. En el material obtenido por nuestra cadena aliada Noticias RCN se puede apreciar tanques, camiones y vehículos que llevan lo que serían misiles. Las imágenes fueron obtenidas en el estado Táchira. Mientras tanto, aumenta la tensión entre ambos países. Nicolás Maduro argumentó que el gobierno de Iván Duque reclutó a militares venezolanos para afectar los radares de defensa aérea, aviones y el sistema misilístico de Venezuela. En respuesta, la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez envió un mensaje de calma a los habitantes de la frontera. Aseguró que la fuerza pública garantiza la soberanía y la seguridad de los colombianos. A tener la serenidad del caso, a saber que tenemos una fuerza pública suficientemente equipada, suficientemente capaz realmente de atender amenazas. Y yo sí creo que sería una insensatez de un tamaño tan descomunal que creo que nadie se atrevería a pensar que esa posible amenaza desde Venezuela sea una amenaza real. Sin embargo, aquí no hay que bajar la guardia. Nos acompaña Pedro Luis Pedrosa, oficial retirado de la Armada venezolana. Señor Pedrosa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde. Saludos, Yoli. Feliz tarde para ti y para toda la teleaudiencia de NTN a sus órdenes. Primero que nada, preguntarle, ¿es una amenaza real, una provocación o qué son estas palabras de Nicolás Maduro y este despliegue que vemos en la frontera colombo-venezolana? Bueno, yo creo que abordé este tema hace exactamente una semana con Idania Chirino. Lo primero que hay que precisar es que el régimen, la tiranía venezolana per se es una amenaza para la región. O sea, lo que puedan hacer de ahí en adelante, si partimos de la correcta definición de que la tiranía venezolana es una amenaza, pues todo lo demás es consecuencia de la existencia de eso. Esté movilizando tanques hacia la frontera, que esté diciendo que en Colombia están reclutando gente y, bueno, lo primero que hay que preguntarse es si los tanques en efecto funcionan, ¿no? Porque lo que vemos son los tanques, bueno, yo no tuve acceso a las imágenes, pero supongo que ese traslado de tanques serán encima de unos chutos, de unos camiones que los desplazan hasta el sitio donde posteriormente van a ser desplegados. Que por cierto, no es por la frontera del Táchira el mejor punto de movilización de una brigada de blindados, ¿no? Entonces, lo que hay que partir es de la definición correcta. A lo largo de los últimos 20 años, en Venezuela, bajo el auspicio de la tiranía iniciada por Chávez y continuada por Maduro, se han instalado una serie de vicios que presuntamente existen en el territorio nacional, que en efecto son una amenaza. Que la amenaza es la Fuerza Armada venezolana, no estoy tan seguro, porque la Fuerza Armada venezolana en los últimos 20 años se ha dedicado a funciones que no son propias
de la carrera militar. Pero sí, Maduro debe encontrarse sumamente seguro de lo que está haciendo, no por su Fuerza Armada, tanto extranacionales, ¿verdad? Hablemos de Rusia, China, Irán y otros países afines al proceso de la tiranía venezolana, y por sus alianzas extranacionales. Y de eso sabe muy bien el señor Juan Manuel Santos, ¿verdad? Que fue el felón que permitió que la FARC hiciera la operación de lavado de capitales más grande de la historia de la humanidad durante la felonía de 8 años. Y bueno, él siempre supo bien que esa gente se iba a mudar a Venezuela bajo el auspicio de la tiranía venezolana. Si partimos de ese hecho, ya todo lo demás es una amenaza. Le quería preguntar respecto a todo el equipo, el despliegue que hizo el madurismo en la frontera. ¿Qué es lo que vemos? ¿Son camiones, tanques, pero en realidad qué fuerza representa? Iba también al punto que usted ya abordó. ¿De verdad sirven? ¿Hay recursos económicos para financiar una ofensiva o una defensiva? Mire, el principal error que nosotros cometemos o vamos a cometer en el análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela y su relación con el resto de la región es tratar de hacer un análisis en función de una mirada lineal de un conflicto entre estados. En Venezuela hoy confluyen una serie de fuerzas que están al margen del Estado. Lo que para Colombia es la guerrilla colombiana. Pedro, tengo que hacer una pausa, permítame. Tengo que hacer una pausa. No me despido de usted, deme unos minutos. Tenemos que ir con nuestra señal en Washington. A esta hora sale el canciller de México, Marcelo Ebrard. Ofrece una conferencia de prensa después de la reunión con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Nada que ver con lo que vimos ayer de CBP, que para nosotros es un tono inaceptable. El día de hoy tuvimos una reunión amistosa y respetuosa, y los temas que se tocaron, esencialmente lo que México planteó fue, respecto a migración, la estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes, de acuerdo a la ley de México, para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley. Y por lo tanto lo que se ha observado es un descenso muy significativo. Recuerden ustedes que el flujo migratorio que registran aquí en Estados Unidos incluye mexicanos y personas principalmente de Centroamérica. En ambos casos hay una reducción principalmente en los que vienen de Centroamérica, que alcanza, si ustedes hacen esa separación, alcanza un poquito más del 70% a esta fecha. Y de los mexicanos, los mexicanos, también hay una reducción, pero de 7%. Entonces, en síntesis, lo que México ha hecho ha dado resultados, está funcionando. Cierto es que todavía estamos por encima de los promedios que había el año pasado en esta fecha, en el mes de septiembre, pero la tendencia es irreversible. Es decir, es algo que pensamos que va a ser permanente. Debo decir también que México, como ustedes saben, está financiando 60,000 empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador. En Guatemala estamos solo esperando el cambio de gobierno para que este programa empiece. Entonces, 60,000 empleos en este año. Eso es en esencia lo que se dijo sobre migración por parte de México. El otro tema que planteamos es que queremos congelar el tráfico de armas ilícito que va de Estados Unidos a México. Como ustedes saben, eso se lo habíamos dicho ya a Mike Pompeo. En julio se armó ya un grupo de trabajo en México con presencia de las agencias norteamericanas y el embajador de Estados Unidos en México. También habrá seguimiento a nuestra embajada acá en Washington, para cada mes dar a conocer cuántas armas tenemos registradas que provienen de Estados Unidos de manera ilícita. Son los dos temas que se trataron primordialmente. Okay, so it was a long meeting, but it was a friendly and respectful meeting. Unlike the tone of yesterday's comments from the CBP acting director,
which we find unacceptable. There were two topics that were talked about in the meeting. The first one was migration. We talked about the measures that Mexico has been taking, so migration El canciller de México, Marcelo Ebrard, ha dicho que ha concluido esta primera reunión con el gobierno de los Estados Unidos. Ha dicho que el informe que entregó el gobierno mexicano es que la migración, principalmente de centroamericanos, se redujo en alrededor de 70%, aunque está por encima del promedio mensual respecto al año pasado, y que esta tendencia es irreversible. También dijo que la migración de mexicanos a territorio estadounidense se ha reducido en un 7%. Otro de los puntos que puso sobre la mesa el gobierno mexicano es cómo va a participar el gobierno de los Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas en territorio mexicano hacia territorio estadounidense. En este momento se ofrece esta conferencia de prensa con miembros de periodistas nacionales y estadounidenses que dan cobertura a este encuentro entre el gobierno mexicano y estadounidense para evaluar si México ha logrado reducir la ola migratoria de centroamericanos a fin de bloquear o impedir la imposición de aranceles por parte del gobierno del presidente Donald Trump a productos de origen mexicano. A esta hora habla el vocero de la Cancillería explicando justamente estos dos puntos a la prensa estadounidense que habla en inglés. Posteriormente van a dar paso a una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a escuchar al canciller Marcelo Ebrard. Ready for your questions? First question. Tú vas a dar, perdón. Sí. Adela, me quedé con la mañanera costumbre. Buenas tardes, gracias, secretario. Soy Luis Alonso del AP. Yo quería, usted mencionó ahora los empleos que México está generando en el Triángulo Norte y entiendo que usted llegó a la reunión con la expectativa de que, bueno, si la estrategia mexicana funcionó, ya es hora de ver la inversión estadounidense en desarrollo. Entonces quería ver qué respuesta le dieron, si hay algún compromiso nuevo. Sí. Gracias. Bueno, le digo en dónde estamos. En México se aprobaron 2,000 millones de dólares, como ustedes saben, en diciembre del 18. De esos 2,000 millones de dólares se han firmado cartas de intención a esta fecha por 926 millones de dólares. Y el reto es, de aquí a fin de año, lograr que se ejerzan cuando menos otros 500 millones de dólares. Si no se ejerzan, se firmen las cartas de compromiso. En el caso de los 3 países de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que tenemos de referencia es que ya se aprobó y firmó el crédito por 350 millones de dólares para El Salvador. Y están por anunciarse, o al menos eso es lo que nos han informado, los de Honduras y Guatemala, nada más que entre el próximo gobierno. Entonces yo diría que sí se puede y debe acelerar eso, así se los hicimos saber, pero sí tenemos ya una inversión importante, sobre todo en México. Pero hubo una respuesta hoy concreta de ellos. La respuesta es que vamos a tener reunión muy pronto con OPEC, que es el instrumento que ellos van a utilizar, para decirnos cuál es el pipeline. Gracias. Ahora vamos con un medio mexicano, si les parece. Ahora, por favor, Ariel Mostazos de Televisa. Gracias, canciller. Buenas tardes. Preguntarle. Sí. ¿Hay algún plazo nuevo que los Estados Unidos y ustedes hayan establecido para volver a evaluar esto? Y sobre todo, si además de escalar o de continuar el esfuerzo sostenido de parte de México, se les pidió algo más y ustedes aceptaron. ¿Qué otras cosas se discutieron, se pusieron sobre la mesa? Por favor. Bueno, siempre hay el tema, y México siempre lo ha manifestado, que respecto al asunto de migración, nosotros no hemos ni aceptaremos el famoso tercer país seguro. Entonces, ellos lo saben. Lo que hicimos hoy fue desarrollarlo más a fondo, más a detalle. Y entonces, esencialmente creo que en lo que estamos de acuerdo es que nosotros vamos a seguir adelante con la política que se ha diseñado y no estimamos en el corto plazo ninguna otra medida diferente a esas medidas que ya se conocen, que están en el acuerdo desde junio, y vamos a seguir en esa dirección. Perfecto, ahora sigamos con un medio extranjero. Sí.
Canciller, buenas tardes. Emiliana Molina, de NTN 24. Le quería preguntar si ustedes sintieron hoy en las reuniones la presión aún de la implementación de posibles aranceles si no continúan disminuyendo el flujo de migrantes, y qué le responden a las críticas de fundaciones pro-inmigrantes que dicen que México, desplegando la Guardia Nacional, se ha convertido en el muro invisible de Trump. Mire, el despliegue de la Guardia Nacional es un plan que se anunció, tuvo el consenso de todos los partidos, se aprobó una reforma constitucional, tiene diversas funciones. Una de las funciones es respaldar al Instituto Nacional de Migración, pero tiene muchas otras: seguridad, patrullaje, protección, y eso es lo que está haciendo la Guardia Nacional, y así estaba ya programado. El despliegue de la Guardia Nacional va acompañado de otras decisiones de otras instituciones o instancias para que la frontera sur de México sí tenga la adecuada presencia institucional que no tenía. Ahora, eso es respecto a la Guardia Nacional. Dicho de otro modo, es una estrategia mexicana para su seguridad interna y para la protección de sus ciudadanos. No está diseñado en contra específicamente de nadie, ni de migrantes, ni de quienes se muevan dentro de la ley. Para quienes nos dicen, oigan, es que ustedes quieren ser o pueden convertirse en un muro en lugar del que está construyendo el presidente Trump, diríamos, bueno, México tiene toda una estrategia en el sur del país y en los 3 países de Centroamérica para demostrar una idea muy sencilla. Si se crean empleos, se va a reducir estructuralmente el flujo de migrantes, porque la migración, su origen es la pobreza y la inseguridad, esencialmente la pobreza. ¿Por qué para nosotros es muy importante los 60,000 empleos? Por lo que le acabo de explicar a usted. Entonces, vamos a demostrarles que con $100 millones podemos crear 60,000 empleos en un año. Para ponérselo en proporción, si Estados Unidos hiciera un esfuerzo proporcional, serían $2,000 millones. Y proporcionalmente serían 1,200,000 empleos. Entonces es lo que queremos demostrarles también. Ahora continuamos con Dolia Esteves. Sí, claro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, canciller, embajadora y la delegación. Que yo quería preguntarle, hace unos minutos dio la Casa Blanca lo que le llaman aquí un readout, o sea, un resumen de la reunión que tuvieron con ustedes, y discrepan en el mensaje. Para empezar, no mencionan para nada el tema de las armas de fuego, que para ustedes, para la delegación mexicana, fue el tema clave. También dicen que la delegación mexicana estuvo de acuerdo en que hay que hacer reducciones mayores al flujo migratorio. Si es así, si lo puede confirmar, ¿está usted de acuerdo en las cifras que dio ayer el señor Morgan, en el sentido de que quieren reducir en 20,000 el número actual del flujo migratorio, y por otro lado la permanencia de los 25,000 efectivos de la Guardia Nacional que también están pidiendo? O sea, ¿podría usted ser mucho más concreto, canciller, en el sentido de lo que se acordó? Porque desde ayer ya nos dijeron los americanos lo que querían, y francamente su declaración inicial fue bastante general. Con mucho gusto. Mira, de armas les entregamos esto, ahorita les damos la copia. Esto es el origen de las, en colores, de las armas que ilegalmente están entrando a México y su relación con delincuencia. Esto se les entregó ahorita. Y aquí está lo que les planteamos. ¿Pero qué es lo que dicen? Entonces, hay un grupo binacional, acabo de decirlo ahorita, que ya se formó, que se va a estar reuniendo. La semana que entra arrancan trabajos. Están todas las agencias norteamericanas. Va a estar en México el embajador de Estados Unidos en México. Y inician sus trabajos para que, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es saber cuántas armas al mes registramos que provienen ilícitamente de Estados Unidos. Hacer el trace para ver quién las vendió. Y luego también hacer la verificación en México de cómo entraron, porque también tiene que ver con aduanas, con otros sistemas. Entonces, ese trabajo, que yo sepa, nunca se ha hecho y nunca se ha estado reportando mensualmente.
¿Es esto? Sí, está bien. Entonces, la posición de Estados Unidos en respecto a migración es la que acabo de referir. Es decir, la nuestra, lo que quiero subrayar es la tendencia que tenemos, dije yo, es irreversible. O sea, va a seguir bajando. Cada mes ha estado bajando la tendencia. Entonces, no tenemos nada diferente que nos haya planteado la administración. No tenemos una cifra acordada, que tu pregunta si eran 20,000, 10,000. No, hoy no manejaron cifras. Eso fue ayer, la declaración de ayer. Pero sí nos queda claro que se va a reducir. Ahora, para nosotros este tema de armas pues es vital. Claro que cada quien informa lo que quiere, pero aquí esto es lo que le decimos hoy. Y ese grupo empieza a trabajar la semana que entra y vamos a estar reportando mensualmente, eso no existe, ¿eh? Hay un reporte anual, pero vamos a presentar mensualmente cuántas armas tenemos detectadas que entraron ilícitamente desde Estados Unidos. Y ahora sí continuamos atrás. Gracias. Soy Alex con Reuters. Quisiera saber si el lado gringo descartó definitivamente la posibilidad de aranceles y si ellos plantearon la posibilidad de aumentar el número de tropas como otros 1,000, lo que fuera. Sí, no nos plantearon eso y tampoco hubo un planteamiento de aranceles en esta reunión. Y ahora continuamos con... Esta sería la última pregunta. Sí, porque ya estamos cortísimos de tiempo. Así que vamos con Pepe Díaz Briceño de Reforma. ¿Qué es mejor que Wall Street? ¿Nos podría describir el encuentro que tuvo con el señor Trump, las palabras que le dijeron, quién lo acompañó? Que nos describa si hubo algún compromiso de parte del presidente Trump de bajar su retórica, si hablaron del asesinato de 8 mexicanos en El Paso. ¿Qué ocurrió allí? Y una segunda pregunta, ¿cuál es el despliegue de la Guardia Nacional respecto a temas migratorios? Ayer el señor Morgan habló que ellos querían que siguiera el mismo nivel. ¿Es esto algo que ustedes pueden garantizar, 25,000 de aquí en adelante? Bueno, yo explicaba, empiezo por lo segundo y luego lo primero. Yo explicaba que el despliegue de la Guardia Nacional es permanente. Te recordarás que se presentó, que está distribuido en todo el país, tienen sus, digamos, zonas de trabajo y eso va a ser permanente. La obligación de la Guardia es, por ejemplo, ahora están revisando vehículos. Eso tiene un impacto en tráfico de droga y tráfico de armas. Sí se ha visto con el despliegue de 38 puntos de revisión, por ejemplo en Veracruz, las zonas donde se está trabajando se reduce la incidencia delictiva, igual los patrullajes o la supervisión aérea. Entonces, digamos que las funciones de la Guardia son permanentes y muchas se suman. Quien tiene la responsabilidad directa pues, es el INAMI, y el INAMI cada vez está avanzando más en su reorganización estructural. Igual que va a pasar con la Comar, que hoy vi un apunte tuyo sobre el presupuesto. Nosotros los vamos a apoyar vía Fondo México para completar su presupuesto, porque sí tienen una presión muy grande. Tienes razón en eso. Entonces, eso diría yo por lo que hace la Guardia Nacional. ¿Qué les explicamos? Este despliegue de la Guardia pues, es permanente. No es un operativo temporal, es permanente. Saludé, fue un saludo con el presidente Trump. Yo creo que me haber tardado, no me di el tiempo, pero menos de 10 minutos. Estuvieron presentes McAleenan, Pompeo, Jared Kushner, Pat Cipollone y el vicepresidente. Y en ese momento lo que le dijeron fue como un briefing de los resultados que habíamos tenido. Le hice ver lo que implica en términos, la importancia que tiene para México las dos cosas, el tema migratorio y el tema de armas. ¿Por qué es tan importante para nosotros lo de armas? Y estuvo él haciendo preguntas ahí, bueno, ¿y esto por qué? Varias cosas. Aproveché esos minutos para plantear, por un lado, que el resultado de las cosas que estamos haciendo ha sido muy importante, y por el otro, ¿por qué nos importa a nosotros tanto el tema de armas? Fue, diría yo, bastante amable,
positivo, agradecido con México, lo que me dijo. Y después lo acompañé brevemente a un saludo porque tenía una visita de senadores y de otros altos representantes, sobre todo el Senado, por lo que vi, del Partido Republicano. Y nada más, de ahí ya salí yo. Entonces fue un saludo, pero sí un gesto de decir, bueno, vemos con buenos ojos lo que están haciendo, es lo que me dijo, y vamos a poner atención en lo que a ustedes también les preocupa, que es esto de las armas. Eso fue lo que me transmitió. No tratamos el tema de la masacre del Paso, pero debo decir... El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirma que se reunió brevemente, mantuvo un saludo con el presidente Donald Trump, a quien consideró que fue bastante amable, agradeciendo los mecanismos que ha tenido el gobierno mexicano para reducir la ola migratoria. Ha dicho que se reunió con el gabinete del presidente de los Estados Unidos para abordar justamente estos dos puntos coyunturales en la agenda binacional, la migración y la imposición de aranceles. A pregunta de la prensa, el canciller mexicano ha dicho que no se abordó y tampoco descarta la imposición de aranceles del gobierno de los Estados Unidos a productos mexicanos, después de que el gobierno mexicano ha reportado que se ha reducido en más de 56% la ola de migrantes centroamericanos principalmente y mexicanos. Hubo una pregunta expresa sobre si va a mantener a la Guardia Nacional con esta política migratoria de detención y deportación de migrantes, a lo que ha contestado el gobierno mexicano que va a continuar esta política, que México ha estado de acuerdo en reducir esta ola migratoria a través de la Guardia Nacional. Y pues también explicó cómo se va a invertir una cantidad importante de millones de dólares en países como El Salvador, Honduras y Guatemala para reducir justamente la ola migratoria. Otros de los temas abordados, justamente el asesinato de los 8 mexicanos en territorio estadounidense, en Texas, y el manejo de las armas, el tráfico ilegal de armas por territorio estadounidense. Vamos a darle la bienvenida en esta parte del programa a Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes. Señor Arango, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Tenemos el análisis de esta noticia en desarrollo. Tenemos a esta hora la conferencia de prensa del gobierno mexicano tras la reunión que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos y el gabinete que evalúa el accionar del gobierno mexicano para reducir la ola migratoria. ¿Cuál sería el primer balance después de escuchar este breve resumen de lo que ofreció en conferencia de prensa el canciller Ebrard? Dice que ha reducido en más del 56% la ola migratoria, sobre todo de ciudadanos centroamericanos por territorio mexicano. Bueno, esto creo que siempre es una cuestión que abre un debate, porque México pues siempre ha sido un país donde se ha privilegiado el libre tránsito. El hecho de que haya ocupado la Guardia Nacional para asuntos de retener a las personas que vienen de América Central es una cuestión que, aunque el canciller en su conferencia de prensa dijo que está aprobado por el Congreso, no fue el propósito de formar la Guardia Nacional. O sea, México tiene problemas muy graves. Había mucha gente y hay mucha gente que estaba opuesta a esta idea de la Guardia Nacional, pero y menos para en este caso ponerla en la frontera con los países de Centroamérica, para crear lo que la reportera le preguntó, crear un muro humano, el muro de Trump. México lo está haciendo. Entonces, parte de esta cuestión es que sí nos alarma bastante, y además las declaraciones en el sentido de que esto va a ser de manera permanente. O sea que de manera permanente México va a estar utilizando la Guardia Nacional para evitar que los migrantes de América Central y pues el Caribe principalmente vengan hacia México.
Sí, de hecho dijo que iba por más, ¿no? que no solamente no va a dar marcha atrás en este proyecto de instalar alrededor de 25,000 efectivos de la Guardia Nacional en territorio mexicano, con todo y el costo que eso implica. No solamente no va a dar marcha atrás, sino que va a continuar con el despliegue de estas fuerzas militares en territorio mexicano para evitar este avance. Ayer la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, había calificado como un retroceso esta serie de acciones implementadas por el gobierno mexicano contra migrantes. A su parecer, ¿México no tiene de otra para evitar los aranceles? ¿Tiene que seguir en esta ruta o por el contrario, hay otros vías y el gobierno mexicano ha decidido seguirle la jugada al presidente de los Estados Unidos? Lo segundo, en efecto, el gobierno mexicano ha decidido seguirle el juego, porque sí habría otras medidas, y especialmente porque si el gobierno de Trump pone aranceles a los productos mexicanos, va a tener eso un impacto muy grande en la economía estadounidense, y serán los propios estadounidenses los que recriminen a Trump por ese tipo de acciones, porque muchos de los productos que vienen de México son consumidos ampliamente en Estados Unidos por no solo los mexicanos, sino por los ciudadanos estadounidenses, o sea, por los anglosajones y los afroamericanos. Entonces, en realidad, plantea una cuestión de buscar la salida más fácil, que es la salida represiva. Yo creo que, en realidad, México debería buscar otras alternativas, una diversificación de su comercio, y buscar la alianza con China, que hoy Estados Unidos le va a imponer también aranceles a China, pero pues con ellos no va a ser lo mismo, porque eso va a tener un impacto muy grande, dado que el mercado estadounidense está invadido por productos hechos en China, y bueno, y en México también, ¿no? O sea, hasta las guayaberas dicen ya que están hechas en China, no en México. Pues bueno, hasta la Virgen de Guadalupe, para decirlo así. Entonces, realmente tenemos que pensar que México necesita una alternativa diferente, y una política que no sea sujeto, que no sea rehén del gobierno estadounidense, porque como que no, los halcones de la Casa Blanca no tienen llenadero hoy día. Dicen, no ha hecho suficiente, es lo que declaró ayer el señor Penn. Dijo, sí. No han hecho suficiente, hace falta que hagan más. Pues, ¿qué más quieren que hagan? O sea, realmente, y Marcelo Ebrard, básicamente planteó la cuestión de que no está seguro, o sea, que no hay seguridad de que los aranceles no se van a dar. O sea, la cuestión es que ni siquiera hay la seguridad. Y bueno, ayer, como usted decía, le exigían más, pero hoy el propio canciller dice que veo a Trump bastante amable. ¿Son ánimos de llevar la fiesta en paz, aunque en la realidad el gobierno de los Estados Unidos le tiene la marca puesta al gobierno mexicano para evitar el flujo migratorio? Bueno, el hecho de que sea amable, pues es un hipócrita Trump. Un día te sonríe y el día siguiente te clava una estaca por la espalda. O sea, así es su estilo. Su estilo es presionar, luego te sonríe y luego te vuelve a presionar. Entonces, yo creo que no lo puedes leer en realidad a Trump, porque depende de qué lado de la cama se levante y con qué tweet se levante, ¿no? Entonces no se puede medir. En realidad, la política es mantener a México en estas circunstancias, mantenerlo presionado, e incluso lo que anunció el gobierno de López Obrador de desarrollar las áreas de América Central, pues Estados Unidos es uno de los que debería entrar con un recurso, o sea, con un Marshall Plan. Pero Estados Unidos no quiere hacer eso del Marshall Plan, o sea, básicamente no quiere hacer eso, ¿no? Carlos,
El gobierno mexicano, en voz del canciller, explicaba que ha creado 60,000 empleos para evitar la migración desde sus países de origen, cosa que también ha sido criticado en territorio mexicano porque están viviendo una especie de recesión, de inicios de tensión en la economía, hay mucha incertidumbre, pero le critican que esté generando empleos para ciudadanos de otros países. ¿Cómo queda México frente a sus propios ciudadanos y también frente a los migrantes de otros países? Bueno, realmente el problema es, bueno, está bien que cree los trabajos, pero la cuestión es que México no tendría por qué absorber pues esa fuerza laboral, o sea, porque en qué condiciones las va a absorber. Además, esa sería la otra cuestión. Los va a absorber en calidad de pues de trabajadores temporales, trabajadores esclavos, o qué tipo de trabajador va a ser, porque esa es la otra cuestión. Hay que voltear qué tipo de derechos van a tener los centroamericanos en México, o simplemente es un trabajo temporal, sin beneficios, o va a tener beneficios. Esa sería otra pregunta. Ahora, en términos de México, pues la gente dice, bueno, ¿por qué no se preocupa primero por los connacionales? Aquí hay un nivel de desempleo, que la gente está en una situación muy complicada, especialmente en un gobierno que está en transición, saliendo de muchos años de priismo y panismo, y entonces ahora entra en una fase de limitaciones económicas, de austeridad. Entonces la austeridad y incremento de impuestos, por ejemplo, a los refrescos. Por ejemplo, anunciaron ayer que intentan incrementar los impuestos a los refrescos. Pues eso afecta directamente a la gente más pobre, que es la que consume fundamentalmente los refrescos, en vez de tener una política de salud en la cual las refresqueras sean más moderadas, por ejemplo, y que sean monitorizadas y que no produzcan tantos productos que hacen daño a la población. México es uno de los países con más altos niveles de diabetes en el mundo y de obesidad, que es precisamente por el estilo de comida, por el estilo de vida, por los productos que ahí se venden. Y eso es algo que que se equipara mucho a la gente de los Estados Unidos, que parecen exactamente del mismo dilema. Para concluir, Carlos, ¿el gobierno mexicano en algún momento tendrá que ceder sí o sí a ser un tercer país seguro, o incluso los otros países a quienes se les ha expuesto esta potencial salida a la crisis migratoria por parte de Estados Unidos? Pues esperamos que no. Yo creo que tenemos que dar una lucha para que México no acepte ser un tercer país. Hasta la fecha, Ebrard ha dicho que México no lo será. Pero pues a uno de los políticos no les puede creer nada. O sea, en realidad la política es así. Hoy dicen una cosa y mañana, como decían, la chimistrufia, un día dicen una cosa y otro día dicen otra, ¿no? Entonces, realmente no podemos asegurar de que México no va a aceptar esto, sí, que lo ponen más a servir como patio trasero de los Estados Unidos, que esto es lo que los mexicanos en ningún lugar queremos. O sea, ni los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, ni los mexicanos que viven en México, queremos que México sea el patio trasero de los Estados Unidos. Le agradezco a Carlos Arango. Humillante. Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a la primera pausa en la tarde. Los invitamos a que nos sigan a través de las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Por seguir con nosotros en la tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió hoy a uno de sus más cercanos colaboradores. Se trata de John Bolton, quien hasta hoy era el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense explicó a través de su cuenta de Twitter que le pidió a Bolton su renuncia por estar fuertemente en desacuerdo con los consejos del veterano diplomático. Trump agregó que la próxima semana nombrará el reemplazo de Bolton. El funcionario ha sido embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y fiscal general, entre otros cargos. De hecho, a través de su cuenta de Twitter,
informó que él había sido el que había presentado su renuncia ayer y que mañana daría una respuesta a esta noticia. Bolton ha jugado un papel clave en la política exterior de la Casa Blanca frente a Venezuela, Irán y Corea del Norte. Hubo muchas veces que el embajador Bolton y yo no estuvimos de acuerdo, eso es seguro, pero eso es cierto para muchas personas con las que interactúo. Mi misión, que siempre es asegurarme de que mientras dirijo el Departamento de Estado, es entregar la diplomacia de Estados Unidos y trabajar con el equipo, ya sea del Tesoro o del personal del presidente, para asegurarnos de que obtenemos buenos resultados. Sé que todo el mundo ha hablado de esto durante mucho tiempo. Definitivamente había lugares en los que el embajador Bolton y yo teníamos diferentes puntos de vista sobre cómo debemos proceder. El presidente Trump también tiene derecho de elegir a quién quiere tener en su equipo de trabajo. En esta parte del programa nos acompaña César Grajales, director de Libre Initiative en el estado de Florida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. Primero que nada, un cruce de versiones. Trump dice que lo corrió y Bolton dice, yo entregué mi renuncia, mañana vamos a hablar. ¿A qué se debe? Bueno, en este caso, yo creo que sí vamos a ver, este es un caso de él dice, ella dice. Es muy difícil saber en realidad en este momento quién tuvo el primer paso, quién tomó el primer paso en este caso. Lo que sí se veía venir era esta despido o renuncia del consejero nacional. Se había escuchado desde hace mucho tiempo en muchos círculos cercanos al presidente que habían, digamos, discrepancias en la forma de ver la política exterior en el caso de Bolton y el presidente. Yo creo que eso, sin duda alguna, llevó a esta terminación, a esta decisión al día de hoy, que reitero, no se sabe a ciencia cierta si primero el presidente lo despidió o si el señor simplemente Bolton renunció la noche de ayer. Había diferencia respecto a Corea del Norte, Irán, la reunión con los talibanes. ¿Cuál podría haber sido la gota que derramó el vaso? Porque había anunciado una conferencia para hoy y minutos antes Trump anuncia esto en su cuenta de Twitter en medio ya de este anuncio a la conferencia. Mira, varias cosas importantes que entender con relación a la posición de un consejero de seguridad nacional. El consejero de seguridad nacional no es una persona que es designada, digamos que en este caso confirmada por el Senado, sino que es alguien que el presidente contrata y digamos que usa a su placer en términos de aconsejar o asesorar al presidente en decisiones con relación a política internacional. Pero en ese caso, habiendo dicho eso, también tiene que ser alguien que se alinee un poco a lo que el presidente que hay de turno, a la agenda que tiene el presidente de turno. En este caso, el presidente Trump ha tratado, primero que todo, de retirar las tropas de Afganistán o tratar de eliminar o terminar esta guerra que ya lleva 18 años en Afganistán y habemos gastado ya $1 trillón en esa guerra. Y segundo, las conversaciones, como lo mencionaste, con la gente de Al Qaeda, de los talibanes y también este acercamiento que ha tenido con Irán y esta posible conversación que va a haber con los directores del presidente de Irán. Entonces yo creo que en ese aspecto con Bolton se separa la visión de Bolton de lo que el presidente quiere y eso no funciona porque, reitero, un asesor, digamos que debe de seguir la misma línea del presidente, pero en ese aspecto de tratar de asesorarle en esa agenda que él tiene, no tener visiones tan diferentes porque en ese caso chocan y puede suceder lo que vemos el día de hoy. Bolton abonaba por quitar a los dictadores, sobre todo, por ejemplo, en países como Venezuela. Regionalmente, ¿qué puede esperar América Latina y puntualmente Venezuela, sobre todo en estos días de este clima político tan álgido? Bueno, el presidente se ha abstenido, digamos, de mandar lo que algunas personas han abogado, en el caso de Venezuela, tropas al país de Venezuela y tratar de intervenir allí militarmente. El presidente, como lo vimos la semana pasada, continúa con sanciones fuertes a Venezuela y tratar de presionar de manera económica para que el régimen de Maduro caiga y este gobierno de Guaidó pueda tomar el gobierno y llamar a elecciones nuevamente. Yo creo que lo que pasa ahorita en la región con este cambio, no sé qué va a suceder exactamente, pero sí creo que más allá de Bolton, hemos visto que en la parte por lo menos de Venezuela y Colombia, con la nuevamente guerrilla de las FARC retomando las armas, el ELN, aparentemente estos dos grupos en la parte de Venezuela, yo creo que ahí va a generarse va a seguir esta tensión. Estados Unidos y el presidente Trump no creo que va a tomar una decisión de mandar el ejército para tratar de contrarrestar esto y ayudar a que Guaidó tome posesión rápidamente y control del gobierno. Yo creo que por lo pronto lo que se espera es ver quién va a ser designado
nuevamente como consejero de Seguridad Nacional. Yo creo que esa es la próxima tarea del presidente y como lo mencioné el día de hoy, lo vamos a ver la próxima semana. Pero este es el tercer consejero de Seguridad Nacional que queda fuera. Hay muchos cambios en el gabinete que parece que no le asusta al presidente Donald Trump. Pero si lo vemos desde afuera en el concierto internacional, ¿cómo se interpreta? Bueno, en este caso sigue Mike Pompeo, que es parte de todo este grupo de seguridad nacional. Yo creo que no hay una desestabilización como tal, reitero. John Bolton tenía una visión, digamos, muy diferente a la que tiene el presidente con relación a continuar guerras que ya han llevado muchos años, reitero, como la de Afganistán, 18 años. Yo creo que el presidente en este caso tal vez va a tomar la decisión de encontrar un consejero que tenga esa visión de tratar de resolver conflictos internacionales de una manera, digamos, con sanciones y evitando guerras prolongadas como las que tenemos ahora. Y esperemos que esa persona que elija sí pueda durar por lo menos lo que queda de la presidencia, y si el presidente es reelegido, pues que continúe con ese cargo y al final del día ver cómo esa política internacional no solamente mejora, digamos, la visión de la percepción de Estados Unidos a nivel internacional, sino cómo continuamos mejorando el concierto de los países, evitando guerras y tratando de ayudar a los países que salgan adelante sin tener que tener intervención militar. Para la prensa estadounidense parece que puede ser una buena noticia porque lo califican como un halcón conservador tradicional, pero otros advierten que puede haber peores. ¿Cuál es la baraja de posibles sucesores de Bolton? Ahorita muy difícil saber quiénes podrían reemplazarlo. Al final del día es algo que el presidente tiene la decisión y tiene toda la libertad de elegir a ese nuevo consejero de Seguridad Nacional. No tiene que pasar por ninguna confirmación del Senado. El que sigue ahorita como interino es Charles Kupperman, que es el que estaba con John Bolton. Ese posiblemente salga porque es muy alineado con la visión de John Bolton, pero posiblemente también de los nombres que se han escuchado está el enviado de Estados Unidos a Corea del Norte, Stephen Biegun, y el coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Doug McGregor. Esos dos nombres se han barajado por allí, pero esperemos que eso sea al final del día con el presidente, pues no se sabe a ciencia cierta y él ya lo reiteró, la próxima semana va a decidir quién va a tomar esa posición permanente. Si tuviéramos que hacer un balance de los aciertos y desaciertos de John Bolton, ¿cómo lo explicarías? Mira, yo creo que los choques fueron muy grandes. Yo creo que en el caso del presidente, la insistencia de poder retirar de Afganistán las tropas y tratar de terminar esta guerra que ha sido tan costosa en vidas y en dinero, yo diría que ahí hay un choque muy grande. Yo creo que es un desacierto de querer continuar esa guerra. John Bolton estaba abogando para que se continuara esa guerra. Y en el caso pues, de Venezuela, John Bolton estaba llamando a que quizá haya una intervención militar allí. Lastimosamente, yo no sé qué va a pasar con la parte de Venezuela. Las sanciones aparentemente hasta ahora no han movido esos cimientos del régimen de Maduro. Esperemos que así sea y ojalá no lleguemos al punto de lo que visualizaba John Bolton, de que tal vez para resolver un conflicto en Venezuela tenga que ser con la ayuda militar de Estados Unidos. Esperemos que eso no sea así y por lo pronto diría yo que esos son, como digamos, las cosas para resaltar importantes de John Bolton y el presidente Trump. Pero hay mucha división, según la prensa estadounidense, respecto a si avanzar hacia una intervención o una intervención militar en territorio venezolano. Incluso en este propio gabinete, Bolton era de los que estaban a favor de una intervención militar. El presidente Donald Trump, en todo caso, ¿en cuál línea puede estar? ¿En una tan radical como la de Bolton, nada más al centro? ¿O cuáles son las opciones? Porque está dividida esa opinión en ese gabinete. Yo creo que ha dejado marcado y muy claro, según lo que hemos visto últimamente, está más por el lado de las sanciones y presionar por la parte económica, tratar de generar presión en este régimen y ver si hay un movimiento allí. Yo creo que el presidente lo ha marcado claramente, que ese es su interés primordial, antes de pasar, digamos, a la consideración de una intervención militar. Primero que todo, las intervenciones militares en otros países son costosas, no solamente para el estadounidense, pero también en términos de vida y de vidas para las personas en esos países. Y yo creo que antes de llegar a ese punto hay que evaluar, hay que considerar todos esos riesgos y esperemos que estas sanciones, más la presión que haya dentro del país, en el caso de Venezuela, de los ciudadanos hacia ese régimen, ayuden a que por lo menos esta gente salga de Miraflores y Juan Guaidó pueda tomar posesión propiamente y llamar a elecciones
nuevamente en el país más democráticas. ¿Qué tan desgastado quedó esta opción en Estados Unidos? Porque Bolton era de los que decía que Nicolás Maduro podía salir rápidamente del poder con algunas estrategias que él había diseñado, sin embargo no es así. ¿Qué tan desgastado queda el tema para el sucesor de Bolton? Obviamente aquí en Estados Unidos y sobre todo lo veo en la comunidad venezolana, hay una ansiedad, un deseo de que suceda algo pronto en Venezuela, pero obviamente, y reitero, es importante tener precaución y cautela en cómo tomar esa decisión y manejar, por lo menos Estados Unidos, cómo jugar como país garante de esa transición en ese país sin tener que inmediatamente llevar a la intervención militar. Obviamente el exasesor Bolton tiene una visión, digamos, más militar de resolver los conflictos internacionales. Sí. Y en el caso del presidente Trump recientemente, pues él ha mostrado a través de las decisiones que ha tomado específicamente con Venezuela, que tiene un deseo más de una parte diplomática y explorar las posibilidades de sanciones económicas antes de llegar a ese punto final de la intervención militar, y lo mismo que vimos en Corea del Norte. Es César Grajales, director de Libre Initiative en el estado de Florida. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema. Decenas de evacuados de las Bahamas recibieron la orden de bajar de un ferry que iba a Estados Unidos. Las autoridades advirtieron a los damnificados por el huracán Dorian que si no viajaban con visa no podrían ingresar a territorio estadounidense. Paola Serna tiene toda la información. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, 119 personas procedentes de Freeport, esto en las Bahamas, una de las ciudades que resultó gravemente afectada después del paso del huracán Dorian, subieron a la embarcación, un ferry de una compañía española, con la intención de llegar al puerto de Fort Lauderdale en la Florida. Sin embargo, previamente se habría dado una indicación por parte de las autoridades de aduana de los Estados Unidos para que estos organismos, estas embarcaciones, se pusieran de acuerdo tanto con autoridades del gobierno de Bahamas como con autoridades del gobierno de los Estados Unidos para una revisión de las personas que viajaban y pasar por un proceso, esto en Nassau. No se realizó dicho proceso y lamentablemente todas estas personas debieron evacuar nuevamente la embarcación que los traería a los Estados Unidos. La compañía se disculpó pues por no haber tenido el proceso legal para realizar el abordaje de todas estas personas. Por supuesto, han habido reacciones dentro de la comunidad de Bahamas, aquí en el sur de la Florida, y también el presidente Donald Trump indicó que espera que se realicen unas medidas más minuciosas, ya que no todas las personas pueden venir de Bahamas. Dijo que habían muchas personas incluso que pudieran representar un riesgo para la seguridad nacional. Debemos tener cuidado. No quiero permitir que personas que se supone no deben estar en las Bahamas vengan a Estados Unidos. Hay muy malas personas, algunos miembros de pandillas y traficantes de drogas. Podrían ser más indulgentes, ayudarlos lo más posible. Perdieron todo, mis familiares están allá. Si se le da protección allá, mucho mejor, yo creo, ¿verdad? Que si ellos vienen hacia acá. Es demasiado, es una isla grande, así que sí, hay muchas personas en necesidad, todos deberían unirse, porque podría ser otra isla también, podría pasar aquí en los Estados Unidos, así que yo creo que todo el mundo debería unirse y ayudar. Personas inocentes, niños inocentes. Muchos de los empleados trataron de contactar a sus familias, pero la señal no era muy buena. Muchos de ellos han encontrado a sus familias, muchos están bien, por supuesto sus casas no están allí más, pero seguimos nosotros con nuestras oraciones por ellos y pedimos que sigan donando. Casi desde el inicio de esta tragedia de Dorian en Bahamas, los senadores de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, comenzaron a solicitar al gobierno federal que se disminuyan los requisitos para otorgar los permisos de salida de aquellas personas víctimas de este huracán que tengan familiares en los Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora este procedimiento no se habría dado. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Vamos a dejar la Florida y vamos ahora a Nueva York. Otra crisis de salud pública genera preocupación en los Estados Unidos. Hoy aumentó el número de fallecidos por complicaciones respiratorias asociadas al consumo de cigarrillos electrónicos. Las autoridades sanitarias del país urgen al público a dejar de usar los vaporizadores. Por su parte, Estados Unidos
Estados como Nueva York, en Estados Unidos, han abierto investigaciones contra los fabricantes de los dispositivos. Alejandro Rincón tiene toda la información. Muy buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que ha crecido enormemente la popularidad de los cigarrillos electrónicos. En el año 2011 se tenía registro de 7 millones de usuarios a nivel global y en la actualidad se cuentan 35 millones de personas que utilizan este tipo de artefactos todos los días. Pero estos dispositivos populares están ahora en el centro de atención de las autoridades sanitarias, al menos aquí en los Estados Unidos. Esto después de que en el transcurso de 2019 se hayan reportado una serie de fallecimientos relacionados con el uso de este tipo de elementos. Hoy, las autoridades sanitarias del estado de Kansas confirmaron el fallecimiento número 6 por complicaciones respiratorias relacionadas al uso de los cigarrillos electrónicos. Consideran las autoridades que por esta razón el consumidor en general, al menos aquí en los Estados Unidos, debería evitar utilizar este tipo de elemento hasta cuando no se investigue más los componentes alrededor del consumo de este tipo de cigarrillo. Aquí en el estado de Nueva York, entre tanto, se han tomado ya medidas alrededor de esta causa. A continuación escucharán ustedes al gobernador Andrew Cuomo, quien abrió formalmente una investigación alrededor de las compañías de cigarrillos electrónicos. Y el sentido común dice que si usted no sabe lo que está fumando, entonces no lo fume. Y justo ahora, nosotros no sabemos qué están fumando con muchas de estas sustancias de vapeo y etcétera. Primero, el Departamento de Seguridad ha empezado una investigación en algunas de estas compañías que producen sustancias de vapeo para encontrar exactamente qué tienen. Ha habido evidencias que la vitamina E, el acetato de vitamina E que se utiliza en muchos de estos productos de vapeo, tiene riesgos importantes para la salud. Entre tanto, NTN 24 ha podido establecer que las autoridades locales de la ciudad de Nueva York están investigando una serie de casos de reportados dentro de pacientes que pudieran estar llegando a complicarse justo por el uso de estos vaporizadores. Ahora mismo estamos colaborando con el estado de Nueva York, investigando 10 personas que viven en la ciudad que han desarrollado enfermedad de los pulmones por causa quizás de los cigarrillos electrónicos. Entre tanto, la Administración de Seguridad en Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, conocida como la FDA, ha dado un plazo de 15 días a la compañía Juul, por ser la más popular y la que más consumidores tiene ahora mismo, para que presente un plan de mitigación y sobre todo de riesgo, de alerta al público sobre el peligro que al parecer representa actualmente el uso de estos dispositivos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Vamos a una nueva pausa aquí en La Tarde al regreso. Gracias por seguir con nosotros en La Tarde. Avanzamos. El gobierno interino de Juan Guaidó dio un paso al frente que podría abrir las puertas para que la comunidad internacional intervenga en la crisis política venezolana. Solicitará la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, en la OEA por el respaldo del régimen venezolano a grupos terroristas en Venezuela. Y el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela calificó como preocupante el apoyo del régimen de Nicolás Maduro a narcoterroristas. Elliot Abrams aseveró que las disidencias de la guerrilla de las FARC se encuentran en Venezuela y dijo que su presencia en este país es muy peligrosa. Destacó que si decidieran atacar en la frontera, Colombia reaccionaría y en ese caso Estados Unidos apoyaría al gobierno de Iván Duque. En cuanto a las maniobras militares anunciadas por Maduro, señaló que espera que se trate solo de un acto político y que no represente una amenaza a la seguridad. De la lucha guerrillera en respuesta. Nos acompaña Gustavo Tarre Briceño, representante de Venezuela ante la OEA. Embajador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yoli. Primero que nada, ¿qué significa este paso que da adelante el gobierno del presidente interino Juan Guaidó? Sí, en primer lugar quiero aclarar que el tema de la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no es solamente la presencia de bandas irregulares de guerrilla colombiana en Venezuela. Sí. Es un tema mucho más amplio. El problema es que Venezuela se ha constituido en un peligro para la paz en el continente, uno de cuyos elementos es este que estamos señalando, pero también lo es con la emigración, también lo es con el apoyo al narcotráfico,
Recuerde que Venezuela se habla de una narcodictadura. También lo es con la destrucción ambiental, también lo es con la propagación de enfermedades. Es decir, que la crisis venezolana no es un problema que afecta solo a Venezuela, es un problema que afecta a todo el continente. Y dentro de ese marco bastante amplio es que estamos invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Y qué significa este paso? ¿A qué abre la puerta? ¿Cuál es el espectro que está abriendo en este momento el gobierno de Juan Guaidó? Bueno, fíjese, el paso subsiguiente es la reunión del órgano de consulta, que es la reunión de los cancilleres, que son los que van a tomar la decisión. Entonces, la primera fase es la convocatoria del órgano de consulta, para lo cual se requiere la mayoría absoluta de los países miembros del tratado. Eso es lo que se va a resolver mañana en el Consejo Permanente de la OEA, y luego vendrá, en un plazo que queremos que sea muy corto, la reunión de los cancilleres de los países miembros del TIAR, que son los que van a tomar la decisión. Pero quería hacerle un comentario sobre los ejercicios militares en la frontera, sobre esos tambores de guerra que parecen estar sonando en Venezuela. Y quiero decirle que yo en esa materia duermo muy tranquilo, porque tengo la absoluta convicción de que la Fuerza Armada venezolana no va a entrar en un conflicto con Colombia, así lo llegara a ordenar Nicolás Maduro. Es decir, nadie va a dar la vida para sostener un dictador de tercera categoría como es Maduro, cuya única intención con este ardor bélico en contra de Colombia es tratar de recuperar alguna popularidad de lo mucho que ha perdido. El pueblo venezolano rechaza de manera rotunda el gobierno de Maduro, el desastre que ha significado para Venezuela, y él está haciendo algo parecido a lo que hizo el general Galtieri en Argentina, que fue invadir las Malvinas para tratar de con ello de galvanizar el espíritu patriótico y conseguir apoyo. Bueno, a Galtieri le fue muy mal con la guerra de las Malvinas, pero él tenía por lo menos el ascendiente de ser un general importante de la Fuerza Armada Argentina, y pudo arrastrar a su país a un conflicto bélico que terminó de manera desastrosa. En Venezuela, Maduro no tiene ese liderazgo militar, y yo estoy absolutamente seguro que ni siquiera el alto mando de la Fuerza Armada, que hasta ahora ha sido leal a su presidencia, lo va a acompañar en algún tipo de aventura bélica. Esto es una bravuconada más. Recuerdo que cuando se produjo el bombardeo en la frontera colombo-ecuatoriana, cuando murió Reyes, el guerrillero, Chávez se indignó y ordenó inmediatamente que 10 batallones de la Fuerza Armada se trasladaron a la frontera. Bueno, esos batallones nunca llegaron. Es decir, estamos acostumbrados a estos gestos aspavientosos, pero que en la práctica no significan nada. Y yo no le asigno entonces ningún temor a que pueda haber una guerra entre los dos países, porque fundamentalmente la Fuerza Armada venezolana, aunque siga reconociendo la usurpación de Nicolás Maduro a nivel del alto mando, está integrada por oficiales responsables que saben muy bien que irse a jugar la vida para defender al narcotirano es algo que carece totalmente de sentido. Embajador, si en este momento se tuviera que hacer esta votación para avanzar en la activación del TIAR por esta amenaza regional que representa, que usted ya nos ha explicado, no solamente en Colombia, sino amenaza regional, ¿con cuántos votos, con cuáles países podría contar? ¿Colombia está incluido en ese voto a favor? Sí. Bueno, absolutamente, Colombia ha sido de nuestros aliados más fieles y tenemos un inmenso agradecimiento al gobierno del canciller, al gobierno del presidente Duque, al canciller Jorge Trujillo, y en el caso específico de la OEA, al embajador Alejandro Ordóñez. Es decir, hemos tenido en ellos un apoyo total y estamos muy agradecidos, y hemos ido construyendo una mayoría. Es decir, cada país tiene su visión del problema, tiene sus propios intereses, tiene sus propias realidades políticas, y todo esto hay que tomarlo en cuenta para llegar a tomar la decisión. No es lo mismo la forma, o no es igual la forma como Colombia está afectada por la crisis venezolana a como pudiera estarlo El Salvador, que está muy lejos. En consecuencia, cada país obedece a dinámicas distintas, y lo que se trata es de construir consensos e ir proponiendo soluciones que puedan contribuir a la salida de Nicolás Maduro y que tengan el apoyo de la mayoría de los países del hemisferio. Abrams dice que la activación del TIAR en la OEA no significa que habrá una acción militar. Y le quiero hacer una pregunta en dos sentidos. Por un lado, si están garantizados los votos para hacer esta activación del TIAR, y la segunda, si no es la vía militar, entonces, ¿cuál es la ruta a seguir por parte del gobierno de Juan Guaidó?
Bueno, fíjense, en primer lugar, 11 países firmaron la convocatoria, hace falta 10 votos, es decir, que estamos, digamos, tenemos una cierta holgura, pero de todas maneras yo acostumbro celebrar las votaciones una vez que se produzcan y una vez que se contaron los votos. Tenemos 11 países respaldando, necesitamos 10 votos, pero volvemos a hablar mañana después del Consejo Permanente. ¿No nos va a adelantar cuáles países, embajador? Pues, los países que firmaron la carta, es decir, la carta fue firmada, estoy hablando de memoria, por Colombia, por Estados Unidos, por Brasil, por Venezuela, por El Salvador, por Nicaragua, por Guatemala, pero Nicaragua no es miembro del tratado, por Honduras, por República Dominicana, por Haití, quizás se me escape alguno, pero esos ya están. Que estoy citando memoria, ellos firmaron la carta y bueno, tenemos la esperanza de que la votación se produzca y salga bien mañana. Pero hablamos de resultados de votación, yo hablo después de los votos, no antes. Claro. Y en relación a las declaraciones del enviado especial Elliot Abrams, de los enviado especial americano para la crisis venezolana, él lo que está señalando es que en este momento no está planteando una invasión militar, no está diciendo que está condenada para siempre. Cuando nosotros invocamos el tratado, el artículo 8 del TIAR, establece una gama de opciones, una de ellas es la fuerza militar y nosotros no excluimos a priori ninguna y tenemos la convicción de que poco a poco, en la medida en que la situación venezolana lo vaya exigiendo, van a surgir una gama de respuestas que en este momento quizás no estén planteadas. Ahora, la opción militar es rechazada por varios sectores, quizás solo apoyada por los más radicales. ¿Cuáles son los peligros de esa opción militar? Bueno, hay muchas formas de actuar militarmente. Yo no quiero adelantarme mucho sobre el tema, porque eso le corresponde a los cancilleres. Entonces, la gente a veces piensa que una opción militar es una invasión de infantes de marina yanqui que desembarcan en un sitio. Y eso no es la única opción. Hay muchas maneras de utilizar la fuerza, utilizar lo que se llama en derecho medidas coercitivas, pero esa es la materia que van a tratar los cancilleres una vez que se reúnan y yo no quiero tener el atrevimiento de adelantar qué es lo que ellos van a decidir. Ahora, Colombia va a denunciar al régimen de Nicolás Maduro por amparar a terroristas en la Asamblea General de la ONU. ¿Qué tan viable es conseguir el apoyo internacional? Bueno, no, y el canciller Olmé Trujillo habla mañana en la OEA con el mismo planteamiento. Sí. Y la OEA tiene una resolución del Consejo de Seguridad, la resolución que creo que es 3373, estoy casi seguro, a lo mejor me equivoco con el número, en la cual se condena a aquellos estados que prestan su territorio a grupos irregulares para agredir a otro estado. Y eso es exactamente lo que está haciendo Venezuela. A estos disidentes de la FARC y al ELN los ha recibido Maduro como una especie de huéspedes de honor. Han circulado documentos en los cuales se evidencia que la Fuerza Armada Venezolana ha tenido instrucciones de dejar circular libremente esos guerrilleros, que hay atentados terroristas que se han preparado en contra de Colombia, desde el suelo venezolano. Es decir, allí Colombia tiene un caso muy sólido y Maduro se encuentra en una posición muy débil porque ha hecho de Venezuela un refugio para narcoterroristas. Ahora, Venezuela podría tener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, el régimen madurista. ¿Se puede hacer algo para evitar que Maduro tenga acceso a ese asiento, a ese voto potencial? No, a Venezuela no le toca en este momento pertenecer al Consejo de Seguridad. Te recuerdo que el Consejo tiene miembros permanentes, que son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia. Son los 5 miembros permanentes y hay otros miembros que se rotan. En este momento Venezuela no está en el Consejo de Seguridad. Ahora, regresemos a la crisis, a la tensión en la frontera colombo-venezolana. Usted hace rato decía que era una bravuconada, pero ¿cómo debe de reaccionar tanto el gobierno de Juan Guaidó como el gobierno del presidente colombiano Iván Duque? Porque muchos están alertando que es una bravuconada, que no se debe de poner atención, pero pues también el madurismo quiere ganar atención con esta tensión que le está poniendo a la frontera. ¿Qué debe de hacer país y país, aparte del madurismo, justamente para no caer en esta provocación? Bueno, el presidente Guaidó está muy claro y ha hecho un llamado a la Fuerza Armada venezolana para que no participe en esta jugarreta que solo tiene un objetivo, que es tratar de prolongar la vida de la dictadura venezolana.
El presidente Duque ha tomado la determinación lógica de cualquier país frente a esta amenaza de agresión. Bueno, los romanos decían, si quieres la paz, prepara la guerra. Pues Colombia tiene el derecho de tomar todas las precauciones ante estos anuncios belicistas por parte de la dictadura venezolana, pero yo estoy seguro que la sangre no va a llegar al río. Nadie está dispuesto a ir a morir por Maduro, y de eso se trata. No hay ninguna razón para que nuestros dos países vayan a una guerra. La única razón que existe es darle un poquito de oxígeno a un narcotirano que ya ha recibido el repudio del 90% de los venezolanos. Sería como darse un tiro por parte de Nicolás Maduro, porque no sé si tiene el monto necesario para sostener este despliegue de efectivos militares en la zona fronteriza, los propios equipos, porque ya veíamos camiones, veíamos tanques, veíamos un helicóptero. ¿No es darse un tiro cuando está desplegando las fuerzas militares mientras su gente no tiene hambre, no tiene luz, no tiene medicinas, etcétera? Bueno, esa es una inmensa paradoja. Esos ejercicios militares cuestan dinero. Son unos ejercicios absolutamente ociosos porque no tienen nada que ver con el interés nacional del país. La Fuerza Armada está allí para defender los intereses de Venezuela, no los intereses políticos de baja estirpe de Nicolás Maduro. En consecuencia, todo el dinero que se está gastando en estos ejercicios militares es dinero que se le está quitando a los hospitales, que se está quitando a las escuelas, a los centros de salud, se está quitando a los cuerpos policiales para que mantengan la paz y el orden público. Es decir, estamos gastando un dinero que no tenemos en un ejercicio bélico de una guerra que no se va a producir. ¿Y qué tan probable es que Nicolás Maduro decida dar un paso en el sentido de un enfrentamiento militar con el gobierno de Iván Duque? Él puede decidir, puede ser que Maduro lo decida. Lo que estoy seguro es que nadie en la Fuerza Armada venezolana le va a hacer caso. Es decir, lo que le insisto, ¿en qué cabeza cabe ir a morir por la guerra? Produce muertos. ¿En qué cabeza cabe ir a morir por Nicolás Maduro? Y estoy convencido que desde el más encumbrado de los generales hasta el último soldado venezolano, todos saben que esto es una inmensa payasada y nadie le gusta ir a morir por los payasos. ¿Y Rusia y China? Rusia y China no creo que vayan a entrometerse en esto, están muy lejos. China ha demostrado que el interés que tienen en el continente es fundamentalmente un interés económico. Y en el caso de Rusia, pues el presidente Putin añora el rol de gran potencia que ejercía la Unión Soviética, pero no tiene la fuerza militar ni la fuerza económica. Recuerden que la economía rusa es el tamaño de la economía italiana. Y para jugar en esas grandes ligas se requiere un poderío económico y militar que Rusia no tiene. Le agradezco, embajador Gustavo Tarre Briceño, por estar con nosotros. Orden. Muy buena Muchas tarde. gracias. Hasta luego. Hasta luego. El gobierno de Colombia se declaró en alerta máxima ante el despliegue justamente de lo que ya hablamos, de estas tropas venezolanas en la frontera, y dijo que está listo para defender la soberanía, pero también señaló que no va a caer en provocaciones. En medio de la expectativa por el inicio de los ejercicios militares anunciados por Maduro, este martes aumentó el paso de personas por los puentes fronterizos que comunican a ambos países para buscar alimentos y medicinas. NTN 24 está ahí, en el lugar de la noticia, con Diego de Pablos. Diego, muy buena tarde, adelante. Hola, buenas tardes. Los saludos desde el puente Francisco de Paula Santander entre Cúcuta y Ureña en el estado Táchira, y a esta hora continúa el bajo flujo de personas que están atravesando la frontera por este lado de norte de Santander. Al otro lado, en el puente Simón Bolívar, esta mañana pues hubo un flujo mayor de personas que querían entrar hacia los dos países, pero hasta ahora podemos ver que ha descendido mucho el paso de personal por este puente. Dicen que no hay todavía ningún aumento militar en el pie de fuerza venezolano, ni que tampoco se percibe hasta ahora tanquetas ni equipo militar al otro lado de la frontera. En Colombia las autoridades aseguran que garantizan la soberanía y envían un parte de calma a todos los habitantes de esta zona del país. También muchas de las personas que están atravesando la frontera aseguran que hacia las 5 o 6 de la tarde, cuando ya esté finalizando la jornada, pues va a aumentar el flujo de personal sobre este paso fronterizo. Esa es toda la información que tenemos por el momento desde la frontera colombo-venezolana. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Muy buena tarde también para ti. Y a propósito de la situación en la frontera, queremos compartir con ustedes una entrevista que realizó la directora del programa Idania Chirinos en la zona de frontera. Esta es la conversación. El coronel José Palomino es el comandante de la Policía Metropolitana en Cúcuta. Y quiero agradecerle su tiempo y el que esté con nosotros, coronel. Y yo quisiera comenzar preguntándole cómo definir esta frontera que usted vive,
que usted experimenta día a día? Dios y patria, buenas tardes. Esta es una frontera viva, dinámica, porosa y además familiar, multicultural. Todos los días están llegando a esta frontera personas de diferentes partes del vecino país hermano Venezuela. Al igual, personas de Colombia que vienen con buena voluntad a ayudar, a generar acciones humanitarias para dar una voz de aliento y sobre todo crear unos oasis importantes para estas personas que sufren. Coronel, ¿de qué flujo estamos hablando en este momento? ¿Cuáles son las cifras que maneja Migración? ¿Cuántos venezolanos están en este péndulo a diario? En la migración pendular estaríamos hablando de 45.000 seres humanos, de ellos algo más de 10.000 que vienen a recibir remesas que vienen de otras partes del mundo. Un promedio de 170.000 pesos por familia, por persona. Personas que vienen a temas de salud. Vemos algo más de 2.000 niños a diario por este puente, pasando para entrar a su actividad académica. Todos los días ve uno este flujo pendular que cada día cambia sus personajes. Es muy raro el día que uno encuentra a una misma persona que pasó hace 2 o 3 días. Ahora, coronel, igual que se ha incrementado el flujo migratorio, sobre todo después de la apertura del puente, también se ha incrementado la inseguridad en las trochas y se han presentado varios inconvenientes. ¿Cómo se está manejando eso? Hoy día el tema en trocha se ha generado unas acciones importantes con la autoridad político-administrativa colombiana, con la alcaldía de Villa Rosario, con la alcaldía de San José de Cúcuta, con nuestro ejército de Colombia, la Policía Nacional. En el momento que se abren los flujos de personas, tanto entrando y saliendo, esto nos ha permitido generar ya un cierre importante en las trochas. Hoy este flujo de personas que a diario atrasaban la trocha y personas sin escrúpulos les cobraban por el paso, se ha logrado quitar. Ya hoy ese flujo de personas a diario por las trochas no existe. Y lo que se ve, se observa de inmediato, las personas son puestas a disposición de la autoridad competente de Migración Colombia para la expulsión voluntaria o ya para la expulsión en firme. Nuestro propósito es brindar la seguridad integral en esta frontera, donde a hoy hemos capturado algo más de 5 organizaciones delincuenciales, entre ellas contraventores penales del Tren de Aragua, contraventores penales de la línea, la frontera, los pelusos, rastrojos. Esto nos ha permitido de que el homicidio disrumpa, de que el hurto disminuya y que en Villa Rosario, especialmente en Cúcuta, la seguridad vaya en aumento. ¿Podemos hablar de un trabajo mancomunado de las distintas fuerzas en Colombia, en la frontera? Indiscutiblemente hay una sumatoria de fuerzas y esfuerzos, Migración Colombia, DIAN, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Autoridad Político-Administrativa, lo que ha sumado realizar el Grupo GEM, Grupo Especial Migratorio, y todas las instituciones, nuestro Ejército, la Procuraduría, la Contraloría, el ente judicial, la Fiscalía, los jueces, todos sumando para que la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y la salud pública en frontera sea una realidad. El orden público, digamos, ¿se ve alterado por este cruce permanente de los venezolanos de un lado al otro? Sí, indiscutiblemente, el aumento de personas que están llegando, la migración pendular, más sí ha sido fundamental el control de saber quién está ingresando. Todo el que ingresa por el puente ingresa identificado, requisado, sabemos quién está ingresando. Esto es de importancia y sobre todo de que la misma ciudad se ha ido organizando para atender
las necesidades de quienes llegan sin que la ciudad Cúcuta presente desorden superior, que se presente situaciones de afectación a la convivencia. Claro, son 45.000 seres humanos al día que no está una ciudad preparada para recibirlos, pero aún así se mantienen los índices de hurtos, el tema del homicidio no desbordado, más sí controlado. Coronel, un gusto tenerle, gracias por su tiempo y por estar en NTN 24. A ustedes muy amables y bienvenidos a Cúcuta, a esta frontera viva, dinámica, porosa y familiar. Vamos a una pausa en la tarde. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube NTN24. Van a poder encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que su oficina cuenta con información corroborada sobre homicidios e intentos de asesinato ocurridos entre junio y julio contra personas que se habían manifestado contra el régimen de Nicaragua. Los hechos se produjeron en el departamento de Jinotega, fronterizo con Honduras, y en al menos 3 casos se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018. Bachelet se refirió a esta información en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe preparado por un equipo de su oficina sobre la situación en territorio nicaragüense. A esta hora está con nosotros Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de poder brindar. Primero que nada, ¿cuál es el balance que hace de este informe entregado por la alta comisionada de Derechos Humanos? ¿Está completo? ¿Fue justo en la medida de la crisis que se atraviesa en territorio nicaragüense o quedó a deber? No, realmente el informe refleja el conocimiento de la causa, el compromiso que ha tenido la oficina de la alta comisionada de la ONU en todo este acompañamiento que ha venido brindando a los y las nicaragüenses para que se conozcan las verdaderas violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario. Porque la represión, el hostigamiento, las agresiones, las detenciones arbitrarias no cesan. Esos son prácticamente el día a día e inclusive la militarización de las ciudades. Entonces, por eso tanto consideramos que ha sido muy acertada la valoración que ha hecho la alta comisionada ante la gravedad de los hechos que estamos viviendo. Ahora, ¿cuáles delitos pueden ser corroborados de estos que habla Michelle Bachelet? Bueno, todo lo que ha sido la violación a los derechos a la vida, o sea, las personas que han sido asesinadas, nosotros como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde abril hemos venido documentando y seguimos documentando los casos como los que mencionaba, los 3 hechos ocurridos, sobre todo con la familia Matamoros en el lado de Jinotega. De igual forma, toda la represión que se vive en cuanto al derecho de manifestación, el derecho de la libertad de asociación. Por ejemplo, en el caso de las 9 organizaciones a las que nos fue quitada la personería jurídica, incluyéndonos a nosotros, no se nos ha regresado, siguen siendo usurpadas nuestras oficinas, siguen siendo, están en posesión de la policía y no hay ningún vestigio que nos pueda decir que va a haber un cambio en esa situación. Todo lo contrario, vemos cómo las formas de represión, que aunque se trata de dar a conocer por parte del gobierno a nivel internacional que aquí todo está volviendo a la normalidad, la verdad es que no existe ninguna normalidad. Por ejemplo, hemos visto ya 2 días consecutivos y ha sido una práctica permanente el asedio a la Universidad Centroamericana, UCA, ¿verdad? Ya el día de ayer ya la militarización fue mayor, o sea, todas las entradas y salidas a esta universidad están totalmente militarizadas e inclusive hasta haciendo uso de la canina. Entonces, son evidencias claras de la persecución, de la amenaza, de la agresión, los testimonios que hemos recibido de parte de las personas que fueron privadas de libertad. Ayer casualmente a la hora de intervenir, hoy en la mañana, al intervenir el señor Balda, decía que
que no habían habido periodistas detenidos, y ahí mismo enfrente, en el mismo lugar, estaba Lucía Pineda Urbao, estaba Miguel Mora, que también estuvo detenido por muchos años, y habían varios de los jóvenes que son expresos políticos que estuvieron y permanecieron dentro de lo que es las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, donde hay numerosos testimonios de personas que han sido víctimas de tortura. Quiero preguntarle, después de toda la información, los testimonios, las pruebas que tienen ustedes, que tiene ya la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ¿cuál es el camino hacia organismos internacionales para poder pasar la hoja y llevar a un proceso de sanción al régimen nicaragüense? Nosotros consideramos de que ojalá realmente el gobierno recapacite y tome en cuenta, por ejemplo, las 14 recomendaciones que salían en el informe el mismo día de hoy, que lo presentaba la Alta Comisionada, así como la serie de recomendaciones que se han dado, digamos, a lo largo de todos estos años. Pero hay espacio todavía para la reflexión después de año y medio, donde no solamente no ha dado un paso atrás, sino que sigue cometiendo violaciones a los derechos humanos, represión, violencia. ¿Hay espacio para la reflexión? ¿Todavía hay fe en el gobierno de Daniel Ortega? No, la verdad es que no hay una falta de voluntad política. Digamos, la lucha del pueblo, y lo ha venido demostrando, es una lucha pacífica, es una lucha, digamos, de que todavía considera de que se pueda lograr incidir un cambio, y por eso la esperanza de que a nivel internacional, o la presión internacional, haga ceder o sus mismas estructuras, sus mismas bases, realmente comiencen a entender de que lo que aquí ha habido es una represión, una violencia gubernamental. No ha habido ningún intento de golpe de Estado, como lo ha querido señalar. En tanto, no hay enfrentamientos. Lo que ha habido es una lucha pacífica del pueblo. Y justamente, aunque no hay una voluntad política expresa de parte del gobierno, ¿verdad? El gobierno, digamos, el pueblo continúa esperanzado a que sí se pueda sentar, llevar a un diálogo, ¿verdad? Pero un diálogo que realmente sea incluyente, donde estén todas las representaciones de la sociedad civil, y no al diálogo que él pretende llevar a la mesa. Le agradezco estos minutos para la tarde de NTN 24, Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por estar aquí con nosotros. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa. Buenas noticias en México para la conservación de la vaquita marina, una especie en inminente peligro de extinción. Los científicos han explicado que las acciones emprendidas desde el gobierno para la preservación de esta especie han generado buenos resultados tras el avistamiento de 6 ejemplares durante una expedición. Esas son vaquitas marinas. Fueron vistas entre el 19 de agosto y el 13 de septiembre durante una expedición en el Alto Golfo de California, en el noroeste de México. El avistamiento da nueva esperanza para el futuro de la marsopa más pequeña del planeta, de la cual, según investigadores, podrían quedar menos de 30 ejemplares. La vaquita marina es una especie endémica del Golfo de California, pero es víctima de la creciente caza ilegal de totoaba, cuya vejiga natatoria es un manjar codiciado en China. La vaquita queda atrapada en las redes de totoaba y muere ahogada. Según los científicos que integraron la expedición, ver a las 6 marsopas demuestra que hay que seguir protegiendo la especie. Así llegamos al final de la tarde por hoy. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter y también de Instagram, @NTN24 y @joelyramirez.journalist. Ya está listo Jefferson Beltrán con el programa La Noche, e inmediatamente después los esperamos en el informativo de NTN24. Pásela muy bien.